Hola, buenos días. Hoy estamos dando continuidad al podcast De Acuerdo. Recordarán que en los capítulos 3 y 4 hablamos de la inclusión, de la apertura, de la buena fe, de la concordia y cómo ir integrando un patio común para todos. Entonces, en esta idea de crear comunidades pacíficas, tenemos que considerar a personas que son muy importantes y que coexisten con nosotros en todos los ambientes. Estas son las personas neurodivergentes. Y para poder hablar de este tema, de la inclusión y de seguir creando comunidades pacíficas, están 3 personas con nosotros el día de hoy. Le doy la bienvenida a María José Alpuche de Lille. Ella es psicóloga clínica infantil y juvenil. Coordina una preparatoria inclusiva para jóvenes con discapacidad y neurodesarrollo y es experta en intervenciones grupales con adolescentes y adultos con autismo. También está con nosotros la doctora Julia Rosa Ribón Conde. Ella es neuróloga pediatra, integrante del grupo Unidos por el Autismo, y también está con nosotros el doctor Carlos Ramón Ojeda Blanco, que es médico pediatra, es médico docente con más de 35 años de experiencia en la parte médica, y pues les damos la bienvenida. Gracias por haber aceptado la invitación. Estamos muy contentos de esta nueva etapa en donde vamos haciendo lo que platicamos en los episodios anteriores, de ir llamando a más personas, a expertos como los médicos y la psicóloga que se encuentra aquí con nosotros el día de hoy. Para iniciar, pues la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es esto de la neurodivergencia? Bueno, la neurodivergencia es esa variación que hay a lo que se espera en los hitos de desarrollo, o sea, en la manera en la cual se debe ir dando un desarrollo normal desde el niño, ¿no? Esta neurodivergencia puede ser, por ejemplo, la variación en la adquisición de habilidades como lenguaje, la adquisición de habilidades superiores como capacidades escolares o académicas. Entonces, una neurodivergencia es todo eso que sale de lo considerado como la norma, como lo habitualmente estandarizado que debería de ser, ¿no? Esto puede ser cualquier tipo de alteraciones, bueno, que estamos acostumbrados a verlo en los niños, pero que esto va a permanecer en la vida, o sea, no es una cosa que se termine, que cuando es niño inicia, lo diagnosticamos, en el mejor de los escenarios lo diagnosticamos, porque muchas veces pasan y se diagnostican hasta que son adolescentes o hasta que son adultos, pero esta neurodivergencia va a permanecer en sus vidas. Entonces, hablamos. Quizá lo más común es escuchar neurodivergencia en el trastorno del espectro autista, neurodivergencia en el trastorno por déficit de atención, en los trastornos específicos del aprendizaje, que no son nada más al niño que le va mal en la escuela, en el trastorno específico del lenguaje, y de allá una variedad de situaciones que son personas que, si bien físicamente no tienen una evidencia de alteración, como porque pues para todo el mundo es muy fácil entender que es diferente la persona que tiene una característica física, como en el caso del síndrome de Down, por ejemplo, pero las personas neurodivergentes muchas veces no, o sea, pasan desapercibidos y nada más vemos el aspecto externo, pero cuando podemos tener una plática, conocerlos un poco mejor, conocer sus habilidades y sus dificultades, es allá cuando podemos percibirlo. Claro, y también tener como en cuenta, ¿no?, que este término de neurodiversidad es bastante nuevo, ¿no? O sea, sí, que estamos empezando a utilizarlo para hablar sobre un grupo de condiciones que son durante toda la vida y que posiciona también a la persona no como una persona que tiene un déficit necesariamente, sino que tiene una manera diferente de procesar el mundo, que requiere de apoyos y que también se puede ser considerada como una discapacidad invisible, porque justamente, como decía acertadamente Julia, son condiciones que no se ven a simple vista, ¿no? Como por ejemplo, cuando hablamos de una discapacidad, pues siempre hasta nos imaginamos con la persona, el símbolo de persona con silla de ruedas, ¿no? Es una cuestión visible. Pero en este caso estamos hablando de condiciones que dificultan la vida autónoma muchas veces, o que en conjunto con el ambiente generan una barrera, pero que justamente lo que requieren son de esos apoyos para poder accesar a la vida diaria, a la autonomía, a la independencia, y que es responsabilidad de la sociedad poder darle esos apoyos. Sí, en realidad, aunque el término recientemente se ha estado utilizando, es algo que realmente ha existido desde siempre.
Y creo que el reto más grande desde el punto de vista de la atención a la salud es considerar que esto no son enfermedades. Porque cuando en un momento dado les ponen la etiqueta de enfermedad, ahí ya hay violencia, porque es una forma de exclusión. O sea, la violencia no tiene que ser agresiva, pegar de gritos, simplemente con excluir a un grupo. La sociedad está actuando ante ese grupo de una manera violenta, cosa que va en contra de querer desarrollar y cultivar la paz. Claro, y me parece que es súper importante y oportuno que toquemos este tema, ¿no? Porque a lo mejor nosotros no tenemos las habilidades como para identificar qué conductas pueden ser, de alguna manera, identificar a una persona con algunos de estos espectros, y nosotros al no saber, pues no podemos interactuar con ellos, y a lo mejor nosotros mismos, aun cuando tengamos la intención de la inclusión, podemos tener conductas o hablarles de alguna manera que para estas personas pues sea agresiva, o no sé cómo lo ven ustedes, Majo, con alguna conducta o algo. Sí, yo creo que existen muchas maneras en las que nosotros no podemos como entender a lo mejor las maneras en las que procesan las personas la información, que puede ser información sensorial, que puede ser información verbal. O sea, el hecho de que, por ejemplo, a una persona no le guste ser tocada o que se salga de un lugar, ¿no?, en el que hay mucho ruido, lo podemos interpretar como maneras en las que están siendo como groseros con nosotros, etcétera, cuando en realidad no es eso, sino que es otra manera de percibir la realidad y lo que está pasando. Y que muchas veces, o sea, cuando hablamos de personas que no tienen una condición o que no se salen, vamos a decir, dentro de los parámetros del promedio, somos personas neurotípicas, ¿no? Que así llamaríamos a ese grupo de personas. Entonces, las personas neurotípicas pueden considerar como estas conductas como fuera de lo común, y se ha hecho como mucho activismo de parte de adultos neurodivergentes para que la gente pueda considerar también estas conductas como parte de la normalidad, o sea, como parte de el convivir con las personas, y también pues parte de nuestro trabajo como, pues, al menos desde mi parte, ¿no?, como de intervención psicosocial, desde la parte psicológica, es ayudar a las personas neurodivergentes a también poder ajustar sus maneras de actuar dentro de la sociedad. Pero así como hemos trabajado para que ellos se ajusten, también no podemos olvidar la otra parte que tiene que ver con que la sociedad se ajuste a diferentes maneras de vivir y convivir con los demás. Okay. Yo creo que una de las cosas que hace mucha falta es la educación, o sea, el conocer que existen estas situaciones, ¿no? Porque no es ponerle un nombre para etiquetarlo en realidad, porque no es lo que se pretende, sino sí conocer que existen y conocer en qué consiste precisamente cada una de esas cuestiones neurodivergentes para poder entenderlo. No puedo entender lo que no conozco. Entonces, si en mi cabeza nada más es que toda la gente debe de ser, llegar, saludar, mucho pasa con los niños, ¿no? Niños que entran y no saludan. Bueno, en el caso del niño se considera que es un niño malcriado. En el caso de un adulto que entra y no saluda, no porque no sepa que se debe de saludar, sino porque no es importante en su manera de ser, en su manera de pensar. Entonces, eso se califica porque no conocemos que existe un grupo de personas a las cuales para ellos esto no es importante, y entonces por eso actúan de esa forma. Pero si no conocemos, si no ampliamos nuestro universo en cuanto a que todos nos tenemos que comportar de una sola manera, entonces va a ser muy difícil que podamos entender esas variabilidades, pequeñas o grandes. Digo, a lo mejor a veces son cosas tan sencillas como un saludo, pero también eso puede pasar a situaciones mayores, como por ejemplo una persona neurodivergente puede observar mucho a otra persona, pues porque le llama la atención algo que tiene esa persona, y una persona neurotípica sentirse mal o sentirse incómodo por la mirada excesiva de la persona que lo único que está buscando es entender qué pasa con esta otra persona. Entonces, si no conocemos esa variabilidad, es muy difícil que podamos transitar pacíficamente todos en un mismo ambiente, porque además todos convivimos todos los días con estas personas, ¿no? Y yendo más atrás, pues eso no solamente es con los que llamamos neurodivergentes. Si vemos cómo está ahorita la estructura social, donde la velocidad con la que se vive, a veces no hacemos las pausas necesarias para conocernos unos a otros, de tal manera que podemos ser neurotípicos, como se dice, pero tenemos diferentes maneras de procesar también, tenemos diferentes maneras de mirar,
Y a veces, sin que sea como nuestra comunicación predominante es no verbal, pues un gesto, un acto que para el otro no significa nada, para uno puede significar me está observando, me está despreciando, no me quiere cerca. Y toda esa ideas, pensamientos internos, porque no sabemos hablarnos con amabilidad. Sí, yo creo que aprovecho esto que mencionan, que tocan, porque, pues bueno, como ustedes saben, nosotros trabajamos mediación, justicia restaurativa, comunicación no violenta, y hay una parte también que es innovadora, que es la justicia terapéutica. Entonces, si ya definitivamente en estos procesos en los que estamos trabajando, estamos construyendo nuevas formas de dialogar, de hablarnos con respeto, con asertividad, de crear habilidades psicosociales, de mirarnos a nosotros mismos, que creo que es una de las cosas más complicadas, mirarnos hacia nosotros y ver con qué demonios convivimos, ¿no? Cuáles son nuestros dragones y aprenderlos a gestionar. Es un reto también para la parte jurídica, para la parte de justicia. Si esto que voy a usar la palabra neurotípico, y nos complica por eso que acabas de mencionar, Carlos, pues cómo incluimos en los procesos legales, en los procesos de mediación, a estas personas neurodivergentes, ¿no? Algo que me pudieran compartir, porque como decíamos hace un rato, antes de iniciar el programa, pues bueno, siempre se habla de los niños y se da atención a los niños, pero la doctora Ribón decía hace un ratito que bueno, los niños crecen, se vuelven adultos, y en esta convivencia diaria, interacción diaria, ¿cómo podemos nosotros hacer para que no caigan en algún tipo de complicación legal o cómo? No sé si logro explicarme, pero creo que ustedes me entienden más. Sí, claro que sí. No, yo creo que ese es un punto muy importante, porque obviamente todas las personas que trabajamos, ¿no?, en pro de la inclusión, y eso nos compete, ¿no?, a todos, desde profesionales, familias y las propias personas que tienen que tener también un foco especial, ¿no? Las propias personas neurodivergentes que necesitan ser parte de esta lucha por la inclusión. Estamos muy interesadas en que se abran no solamente espacios de la escuela, que es como lo primero que pensamos, o acceso de salud a niños, sino también en la adultez. Y que qué pasa cuando las personas acceden a espacios ya sean laborales, más sociales, cuestiones también de relaciones de pareja, etcétera, pues surgen retos más complejos a veces, y como la sociedad todavía no considera que esto es un grupo que está incluido, pues no hace los ajustes, y muchas veces, por ejemplo, este grupo de personas pueden caer en situaciones de, por ejemplo, caer en un fraude o caer en un trabajo en el que son maltratados o en el que a lo mejor tienen un despido por alguna conducta que llevaron a cabo y que no son comprendidas de alguna manera. Entonces yo creo que ahí es donde entra esta parte pues jurídica y legal importante, en la que tenemos que empezar a pensar que este grupo de personas que son vulnerables requieren de ciertos apoyos, y que también el hecho de que son vulnerables es porque a lo mejor les cuesta trabajo entender ciertas claves sociales o ciertas claves verbales, que nosotros podemos decir que las cosas son muy literales cuando se hablan y que entonces son tomadas como una verdad inmediata. Entonces eso es lo que hace justamente que requieran de más apoyos, y que no se está de alguna manera gestionando en esos espacios que las personas puedan tener el apoyo o el soporte suficiente para poder desempeñar las habilidades que tienen de manera independiente o autónoma. Sí. Yo creo que uno de los retos más grandes que están viviendo los adolescentes y los adultos es la presencia de redes sociales, porque es un medio donde precisamente por no contar con muchas habilidades como sentido común muchas veces, por ser muy literales en su lenguaje en un momento dado, lo que alguien venga y les diga para ellos es tal cual como lo están diciendo. Entonces eso se presta a que sean muy susceptibles a caer en una situación
que a lo mejor para una persona neurotípica a todas luces no era cierta, no era real, sí, pero para ellos no es así como lo perciben. Entonces, en una red social, si de entrada en una conversación persona a persona, para ellos puede costarles mucho trabajo entender el lenguaje no verbal, y el lenguaje verbal además no se entiende bien el doble sentido, la metáfora, el sentido figurado. Entonces, y en una red social donde ni siquiera hay lenguaje no verbal, donde lo que está diciendo la persona ni siquiera sabe si es esa persona la que dice ser, entonces eso los pone muchísimo más expuestos. Y bueno, en teoría pues deberían de tener los derechos de una persona con discapacidad, ¿no? Porque pues entiendo que así como los niños están en una situación vulnerable, también las personas con una discapacidad. Pero ¿cuál discapacidad si en un momento dado muchas veces ni siquiera están diagnosticados, ¿no? Entonces ya cuando entran en un problema legal, yo supongo que va a ser el reto mayor todavía, porque una persona sin diagnóstico además lo vas a juzgar o lo vas a poner en el mismo cajón donde se ve a todas las otras personas neurotípicas, y no, porque sus procesos son totalmente diferentes al de una persona neurotípica. Entonces yo creo que sí, definitivamente las redes sociales ha sido una cuestión que los expone todavía más, ¿no? Si de por sí ya era un reto, ahora con esta situación todavía se encuentran más, evidentemente más expuestos. Pues el mundo del adulto, yo digo con tristeza, está normada por ley, con todo respeto a las leyes, porque dicen que a los 18 años te doy tu INE y eres adulto. Y por experiencia y demás, con bases científicas, el desarrollo para tomar las funciones ejecutivas del cerebro, algunos le alcanzan hasta los 25 años de edad. Algunos les lleva más tiempo. Entonces, no, a lo que voy es de que en el hecho cuando ya te ponen la categoría de adulto porque tienes tu INE, muchas veces no tienes todas las herramientas para incluirte en un mundo de adultos con las responsabilidades que conlleva de cómo relacionarte de adulto a adulto, cómo relacionarte con un trabajo, con una responsabilidad, donde ya no tienes el apoyo directo, sino puede ser indirecto de la familia. Cómo en un momento dado, todas tus aspiraciones, todos tus sueños, todas tus creencias, las quieres ejecutar, pero te das cuenta que no tienes las herramientas necesarias. Entonces ese es un reto muy grande. Y volvemos a lo mismo, que se requieren espacios donde realmente pueda haber una conexión real y podamos conocer las diferencias. Y por esto el meternos a este campo, sobre todo con los neurodivergentes. Y pongo un ejemplo muy particular, ¿no? Los que tienen alguna habilidad social, que yo digo que es totalmente diferente, que son gente muy bondadosa en su habilidad social, que son gente que no usa filtros para decir lo que siente y lo que piensa, no usa filtros, que busca ser aceptado, que busca ser amado. Si tú me preguntas, esto sería lo ideal para todos. Claro. ¿Me entiendes? O sea, eso que estamos diciendo que está excluido, qué padre sería que todos no estemos usando filtros y muchas máscaras y seamos auténticos para que pueda existir ese respeto, esa aceptación del otro que es diferente. Todos somos diferentes, somos únicos y no nos podemos conocer con una mirada, no nos podemos conocer con un currículum, nos tenemos que conocer a través del diálogo, a través de la conversación, y esto es más profundo si es presencial. Porque cuando, como bien dice la doctora Julia, todo está basado en las redes, y esa sensación que he observado en algunos pacientes de que en su infancia no se sintieron incluidos, buscaban cariño, apenas entran a las redes y les ponen muchos likes, muchos me gustan, como que encontraron el mundo que no tenían, pero a la larga se decepcionan de eso por la frialdad y la superficialidad que esto tiene. Sí, y yo creo que eso que acaba de mencionar Carlos es muy importante porque muchos jóvenes que tienen alguna neurodiversidad, que tienen alguna discapacidad, sus mayores y sus más importantes relaciones vienen de las redes sociales justamente. Muchas veces no tienen amigos
en vivo, vamos a decir, de manera presencial, pero encuentran una comunidad de personas que tienen o sus mismos intereses o sus mismas características o de alguna manera de identidad se unen con ellos y entonces generan ahí como conexiones relevantes, pero a la vez eso también los pone en una posición de vulnerabilidad, porque detrás de la pantalla uno nunca sabe quién está ahí o cuáles son las intenciones y muchas veces, o sea, las personas que son neurotípicas sienten, ¿no? Hay como esta sensación de esto no me cuadra, esto no me convence o siento que esto no debe de ser, no me late, ¿no? Que esa es como esta cuestión mucho de defensa, vamos a decir, como natural, pero muchas veces como las personas que tienen específicamente, por ejemplo, autismo, aprenden estas habilidades sociales porque se las enseñamos. Esta sensación como natural de defensa no existe. Y necesitan de alguien externo muchas veces para que les pueda dar esa claridad sobre que eso que está pasando no está bien. Esto que te pidieron es una alarma. Y normalmente si no tienen a una persona a quien recurrir en esto, pues pueden caer, ¿no? O a veces pueden tener a la persona a quien recurrir, pero el deseo de o ser aceptado, o tener una pareja, o tener algo que desean mucho, no sé, que si quieren irse de intercambio, de viajes, y es algo que desean y no han podido acceder, hace que caigan en situaciones de riesgo muchas veces. Y hay muchos ejemplos sobre esto. Dime un ejemplo. Bueno, por ejemplo, yo he trabajado, sobre todo, yo creo que los principales ejemplos tienen que ver con relaciones amorosas y justamente tiene que ver con que las personas en general con alguna discapacidad o bueno, tenemos que empezar a considerar la parte de la neurodiversidad como dentro de las discapacidades, porque eso los hace a ellos, pues, parte de como que acceden a derechos, ¿no? Ya a ser considerados ya de entrada como personas con alguna vulnerabilidad. Bueno, este grupo de personas tienen muchas dificultades para encontrar pareja. Entonces, obviamente, cuando una persona del otro lado del mundo les dice que son atractivos, que están interesados en ellos, les escribe, hablan todos los días, etcétera, pueden pasar muchas cosas, desde que esa persona les pida a ellos fotografías sexuales, que no sabemos a dónde llegan, si son compartidas o no, o inclusive les pueden pedir cuestiones económicas para, por ejemplo, quiero ir a visitarte a donde tú vives y entonces págame mi boleto, y esa persona pagarlo, juntar dinero, mandar el dinero y luego no recibir jamás a la persona que les dice, ¿no? Y bueno, y estos fraudes caen muchas personas neurotípicas también, ¿no? Claro. Pero vienen de un deseo de tener una pareja, pero muchas veces de repente justamente personas vulnerables son las que caen más seguido y de manera más grave en estas situaciones. Y les cuesta mucho trabajo, ¿no? Es que me está diciendo que es una chica que vive en China y que está enamorada de mí y todo esto, y uno les puede inclusive decir, no, mira, fíjate, aquí están las señas de que esto no es algo real, pero es algo difícil porque hay un deseo muy grande de justamente tener esto, ¿no? Una pareja. Oye, Majo, te estaba ahí escuchando y me surgió una duda y quiero aprovechar que están ustedes aquí porque hablaba Julia de los diagnósticos, ¿no? Y te escuchaba a ti y oigo que mencionas a personas que tienen o que debe haber alguien que les alerte como una persona de apoyo. Y entonces esto lo voy a llevar a mi territorio y les quiero preguntar, bueno, yo en una sesión de mediación, cuando viene alguien a solicitar los servicios de mediación y tiene su diagnóstico de persona autista, estamos hablando de adultos, ¿cómo le hago? ¿Le doy el servicio? ¿Le pido que venga con alguien más? ¿Cómo? ¿No? Porque nosotros trabajamos cuestiones legales y una de las situaciones es que realmente tengan la posibilidad de tomar decisiones, de mantenerlas en el tiempo y cumplirlas. Entonces me genera un poco de duda cómo lo hago. Claro. Bueno, yo voy a decir como esta parte, ¿no? De que cuando me refiero como a la parte de apoyo, o sea, me refiero como en el día a día, ¿no? A una persona que pueda guiarlos sobre sus interacciones sociales, ¿no? Eso no quiere decir que no, dentro del marco que tú comentas, puedan requerir de un apoyo, pero también tenemos que tener en cuenta que el autismo es un espectro, y cuando hablamos de un espectro hay diferentes tipos de necesidades para diferentes personas, de diferentes perfiles, que hay mucha variabilidad, que hay niveles de apoyos que se dan cuando hablamos de la
parte clínica que igual nos puede comentar Julia, ¿no? Que hay diferentes tipos de apoyos que se requieren. Hay como un nivel o un grado 1 de apoyos, quiere decir que requiere pocos apoyos, un grado 2 que requiere más apoyos y un grado 3 que hay bastantes, una condición más compleja y que requiere de muchísimos más apoyos para poder llevar a cabo una independencia. Entonces, también tendrían que tomarse esas decisiones desde el marco, ¿no?, de mediación o legal, de acuerdo al perfil de la persona. No hay una respuesta total para absolutamente cualquier persona que tenga un diagnóstico de autismo, sino que hay una variabilidad de acuerdo a los niveles de ayuda y apoyos que requieren. Sí, definitivamente. Y hablando específico de autismo, ¿no? O sea, hablando específico de autismo, sabemos que hay 3 niveles, como está la clasificación actual, ¿no? 3 niveles de apoyo, 3 niveles de ayuda. Y sí tendría que individualizarse y saber si estamos hablando de una persona que tiene la condición del espectro autista nivel 1, a lo mejor no va a necesitar tanto o no va a querer, quizá, porque tiene la voluntad de poder decir un adulto, pues no quiero que vaya mi persona de apoyo, ¿no? Puedo hacerlo solo. En base a qué se clasifica, ¿no? Pues aquí también hay que ver la parte cognitiva, porque pues también eso se mide. O sea, muchas veces no nos gusta y se piensa que es poner una etiqueta cuando decimos que hay una discapacidad, pero sí es importante saber que de alguna manera es una capacidad diferente, es una discapacidad, porque eso te da una situación distinta, y en muchos lugares, como platicábamos con Majo, o sea, tienen una credencial, y aquí también existe, digo, pero tienes que ir y solicitarle, tienes que llevar un diagnóstico, y casi siempre te piden que sea de una institución pública. Para que te puedan dar esa credencial de discapacidad, donde pues dice que tienes una situación diferente. No, la persona que te lo va a dar tampoco investiga mucho, ¿verdad? Nada más le basta el diagnóstico del lugar donde se le lleve, que sea público. Y en base a eso es cuando podemos decidir si realmente esta persona puede venir sola o no. Pero hablando de autismo específicamente, pero si hablamos de una persona con déficit cognitivo, que también son muy susceptibles a ser abusados sexualmente, sobre todo, son personas que están sumamente expuestas. Entonces, esta persona muy probablemente, si tiene una capacidad cognitiva de un déficit moderado, sí tiene que ir con una ayuda, con una persona que la apoye. O sea, no solito no va a poder expresar quizá la situación que ha vivido, le tiene que poner contexto. O sea, son muchas cosas que tienen que tratarse previamente. Entonces, hay que individualizar cada caso y en base a eso, pues poder elegir si vienen acompañados o pueden solos. Y preguntar también a la persona, claro, porque estamos hablando de adultos también. Si tú me preguntas cuál sería lo ideal a desarrollar en esta duda que tú tienes, algo que nos es muy difícil como seres humanos es aprender a aceptar que nos ayuden, aún en nuestro campo profesional. ¿Sí me entendiste? O sea, ustedes como abogados y con toda la expertise para mediación pudieran hacerlo con mayor eficiencia y con mayor particularidad si se crean redes de ayuda. En este caso, si están ustedes ante un caso de una persona con discapacidad, pues conectarse con un centro o tener un centro donde puedan hacer una evaluación que te pueda decir esta persona sí puede en un momento dado. Aún así, puede ella por sí misma expresarse porque no tiene un trastorno cognitivo, sino sus problemas son de habilidades sociales, y como las interpretan diferente, pues está en una situación que no es ni con intención ni es deliberado. Ya con esto nos da una claridad diferente a que en un momento dado vean un niño que tiene un déficit cognitivo severo, donde no puede comprender lo que tú le vayas a decir, no puede comprender sus acciones, y ahí definitivamente para poderlo apoyar, pues requiere y seguramente tendrá alguna persona de apoyo. Me gusta mucho esto que dices, Carlos, y sí, en los procesos ahorita de justicia terapéutica y justicia restaurativa se está considerando la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad, ¿no? Porque de lo que se trata realmente es de que la gestión del conflicto o de los conflictos atienda necesariamente a cada una de las personas, ¿no?, que participan en el proceso. Entonces ya la ley lo considera, y precisamente porque la gestión y la solución del conflicto tenga esos matices que verdaderamente genere para cada una de las partes beneficios mutuos o beneficios recíprocos. Pues bueno, yo les agradezco mucho que hayan estado conmigo la mañana de hoy. Me gustaría que, si quieren decir algo como para cerrar o hacer algún tipo de precisión de cierre, me encantará
escucharlos, y yo sé que a todos los que nos ven también. Y por supuesto, si quieren dejar un correo electrónico o un número de teléfono donde puedan ser localizados, adelante, es bienvenido. Bueno, yo creo que para como concluir, tendríamos que pensar que en este mundo las personas tenemos diferentes maneras de procesar la información, que tenemos diferentes maneras de actuar y de socializar, y que no tenemos que saltar directamente hacia, ¿no? Como el pensar de una manera negativa los comportamientos de los demás, y creo que eso es parte de nuestra convivencia armónica. También creo que cuando hablamos de incluir a un grupo más diverso de personas dentro de la sociedad, los procesos de mediación a lo mejor tienen que ser algo más cotidiano. Y como tratar de olvidar estas cuestiones muy punitivas sobre las personas. Yo hablo a lo mejor un poco dentro de la parte escolar inclusive, ¿no? Que esta idea del castigo, esta idea de la expulsión hacia los chicos que tienen algún comportamiento que se sale de la norma, a lo mejor no es la mejor idea, sino que más bien un proceso de hablar, de encontrar soluciones, de encontrar puntos en común, etcétera. Y que eso creo que debemos de como empezar. Creo que es la base de la inclusión, el empezar a pensar en cómo podemos construir mejores relaciones, cómo podemos reparar los daños, cómo podemos a lo mejor llegar a acuerdos, en lugar de pensar en una cuestión de poner un castigo o una consecuencia inmediata hacia las personas. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que me encantó, gracias por la invitación, Clau. Yo creo que tenemos que unirnos de estas diferentes áreas que tenemos en la parte médica, que es la parte que yo veo. Creo que el poder tener más educación para la salud, poder hacer que esto llegue a más personas, que más personas conozcan, hablando ahora de neurodivergencia, lo que significa, la importancia de que los pacientes, en un momento dado, las personas, tengan un diagnóstico para sí, no como para, vuelvo a insistir, como para la etiqueta de lo que es, sino para poder acceder ante esto a unas opciones en cuanto a la parte jurídica, en cuanto a la parte legal, cuando puedan tener un problema, y abrirse a la posibilidad de que no estemos pensando de que somos áreas totalmente diferentes, ¿no? Que podemos interrelacionarnos en algún momento, que podemos obtener tanto ustedes de nosotros como nosotros de ustedes el beneficio de poder exponer nuestros casos, exponer nuestras situaciones para poder llegar a un mejor arreglo, y que de esta manera no sea todo tan cansado como conocemos que son los juicios habitualmente, las cuestiones que cuando ya estás metido en un problema, en realidad, pues tener alternativas de solución, no únicamente irnos a las clásicas que conocemos y que ya teníamos, sino que poder tener otras opciones. Te agradezco mucho el espacio y pues estamos a tu disposición siempre que se pueda. Gracias, Jules. Pues me uno al agradecimiento de la doctora Julia. En verdad es muy rico escucharnos desde diferentes miradas, escucharnos desde nuestra historia, porque esto nos enriquece, ¿no? Y esto que para mí es nuevo de la mediación desde el punto de vista de justicia, lo rico es poder desde la niñez a que los propios niños aprendan a cómo resolver sus conflictos. Sí. Y esto pues nos va a facilitar la vida cuando sean adultos. No tenemos que esperar que sean adultos. Para ahí los que hemos sido padres y nos estamos transformando, tenemos que tener una nueva transformación en nosotros para no actuar como dice María José, que ante un acto de equivocación de nuestros hijos sea reprimiéndolos, castigándolos, sino lo primero que deberíamos hacer es escucharlos. Y después de la escucha ver desde dónde cometieron ese acto e invitarlos a reflexionar para que ellos mismos vayan encontrando su camino. Si logramos hacer esto, yo creo que vamos a ir progresando, aunque el ritmo quizás lo vea la quinta generación de lo que hoy me toca, pero si no se tiene un punto de partida, pues nunca vamos a llegar a ningún lado. Y para terminar, de mis maestros más importantes de la vida han sido los neurodivergentes. Y tengo dos casos así muy rapiditos de ejemplo. Un niño con síndrome de Down que tenía una malformación cardíaca muy severa, con tetralogía de Fallot, que es un término muy médico, así que el que quiera que lo googlee. Y la verdad que mi expectativa como médico cuando lo vi que tenía 2 o 3 años, yo mismo me puse barreras de pensar que no tenía posibilidades de vida. Sin embargo, la actitud de los padres ante la vida y de querer hacer todo,
se logró y hoy tengo a este niño de 33 años de edad viviendo una experiencia diferente a pesar de todas las situaciones. Cuando uno mismo, a veces por poner diagnósticos, limitamos y son capaces de avanzar más. O algunos otros que tienen sueños que yo no creía que sean posibles, como nosotros perjuiciamos. Que de repente me dice, voy a ser árbitro, y digo, pues ¿cómo va a ser árbitro si tu habilidad es otra? Y ahorita está arbitrando, ¿me entiendes? A lo que voy es que tenemos que ser más abiertos, la apertura a lo que quizá nosotros no tenemos, pero quizá el otro sí. Así que muchas gracias y estamos encantados de haber participado en este podcast. Bueno, entonces yo les agradezco mucho haber estado aquí. Majo, ¿qué dicen? ¿Venimos a un segundo episodio? Claro ¿Sí? que sí. Claro. ¿Le seguimos? Por supuesto. Bueno, entonces les agradezco mucho. Nos vemos pronto en el segundo capítulo de Comunidades Pacíficas, la inclusión de personas neurodivergentes, y estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego.